Bienvenidos al canal. Terminaremos la serie de superhéroes con el último dibujo de dos personajes. Batichica y Gata Negra. La hoja tiene cuadrículas de 3 por 3 centímetros para calcular mejor las proporciones. Comenzamos dibujando los esqueletos base, los cuales tendrán una postura muy simple y femenina. Batichica estará ligeramente de lado con una mano en la cintura y Gata Negra estará al frente con las caderas ligeramente contoneadas. Comenzamos los detalles del boceto con Gata Negra. Como siempre, lo primero que dibujó son los ojos. Eso me ayuda a definir el tamaño del dibujo independientemente del esqueleto base. Recordamos que el esqueleto base es solo un apoyo, puede sufrir modificaciones en el transcurso del dibujo. Cuando dibujo cabello, suelo hacer muchos trazos para los mechones y los cabellos del peinado. Todas esas líneas pueden lucir algo alborotadas pero marcan la base del peinado. Al final, solo delineo las que más me convengan. Los trazos para el peluche solo requieren líneas pequeñitas al azar siguiendo la dirección de la prenda, en este caso, va desde el cuello hasta el pecho. El diseño que elegí es una combinación de varias versiones. Combiné un traje de cuero con el peluche y el atractivo de los diseños clásicos con el peinado y el traje táctico del videojuego de la PS4. Encontrar esa amalgama clásica y moderna fue algo complicado, pero al final logré ese equilibrio entre el peluche y placas protectoras. Para las manos, solo combiné un guante con nudillos de metal y garras afiladas. Ahora seguimos con Batichica. El diseño que elegí fue aún más complicado. Quería combinar esa versión juvenil del traje morado con el traje táctico de la saga Arkham. Ambas versiones son demasiado opuestas. Entonces decidí combinar el traje juvenil morado y encima ponerle protectores. Al mayón ajustado le coloqué placas en el pecho, abdomen y antebrazos. Como mencionaba antes, el esqueleto base es solo un apoyo. Al detallar el boceto, incrementé un poco las proporciones en base al tamaño de los ojos y ajusté la complexión. Dibujamos un baticinturón muy sencillo. La capa será pequeña como en el diseño juvenil.
Ahora ubicamos el foco de luz y nos preparamos para delinear con bolígrafo. Yo utilizo un bolígrafo de punta fina para los detalles más pequeños y el bolígrafo de punta media para el delineado general. Durante el delineado aún podemos ajustar detalles como el tamaño y las proporciones. No puede existir un gran superhéroe sin grandes supervillanos y sin versiones alternativas. Pero tampoco puede haber grandes superhéroes sin waifus. Fue difícil elegir waifu para Batman ya que él tiene a Talia y Gatúbela. Pero ambas tienen un traje negro en la mayoría de sus diseños y se verían muy similares a Gata Negra. Entonces busqué opciones en la Batifamilia. Me gusta mucho el diseño de Batimujer con ese rojo intenso, pero al final me fui por Batichica debido al color morado combinado con el traje de la saga Arkham. Para el Hombre Araña, creo que no hay mucho que pensar. Gata Negra es sin duda la más amada por todos los fans. Tal vez Silver Sable o la Mujer Araña de Julia Carpenter pueden funcionar, pero me gusta más Felicia y no soy muy fan de Gwen Stacy. Quién sabe, puede que en el futuro haga un dibujo doble con Batimujer y Silver Sable. Esa combinación de negro y blanco sumado al rojo y el azul cielo queda bien. Ya terminado el delineado, dejamos secar un día y le pasamos la goma. Todos los delineados están disponibles en Facebook. Usaré los Faber-Castell para colorear a Batichica. Como siempre, usamos negro para los contrastes y blanco para difuminar los colores. Usaré rosa fuerte y rojo para los labios, pero lo importante es la piel. Para eso usé café oscuro, café claro, naranja claro y rosa pálido. No me compliqué con los ojos y los pinté de café. A los labios les di un pequeño brillo de lápiz labial. Para el cabello usé rojo oscuro, rojo brillante y naranja fuerte. También usé goma para aclarar un poco el tono de piel. Cabe mencionar que para el cabello no utilicé blanco. La gama de colores combinó muy bien por sí mismos.
Para las partes amarillas usamos café claro, naranja fuerte y amarillo brillante. Como toque extra usé un color dorado en algunos bordes, este color es un Faber-Castell que no estaba en la caja. Y un poquito de plateado para los cierres. La textura para el símbolo es una similar al plástico. Esa misma textura plástica también se la damos a los protectores de los brazos y la hebilla. Para la capa y el resto del baticinturón reducimos al máximo los brillos y usamos el color dorado para los tonos más oscuros antes de usar el café. Ahora usaremos negro y gris para la capucha, los protectores y algunas partes del mayón. Cada pieza debe tener una textura diferente. La capucha tendrá una textura similar al plástico dejando algunas zonas en blanco. En cambio la capa casi no tendrá brillos blancos para darle una textura de tela. A los protectores del pecho les daremos una textura un poco más metálica. Es muy importante el color blanco en estas partes oscuras, este color nos ayuda a degradar mejor el negro con el gris y elimina en su mayoría los odiosos puntitos blancos, pero tenemos que darle muchas pasadas. El mayón tendrá una textura similar a la licra o cuero. Para el resto del traje usamos púrpura rojo para los tonos oscuros, morado para los tonos medios y rosa fuerte para los tonos brillantes. Batichica ya está terminada, ahora seguimos con Gata Negra para la cual sacamos nuestro paquete de 10 bolígrafos económicos de la marca Bic. Para el cabello usaremos negro, azul y azul cielo. Comenzamos poco a poco con los contrastes del cabello y algo de sombra con el peluche. Gata Negra tiene cabello blanco, pero yo le quiero dar un pequeño toque de azul para darle un poco de color. Hay que tomarse el coloreado del peluche con calma, ve poco a poco trazando pelito por pelito.
Ahora se viene lo complicado, el tono de piel. Para la piel, usamos café y naranja. También nos asistimos con un cotonete o hisopo. Siempre lo corto por la mitad para no maltratar la punta que no utilizo y desbaratarlo antes de usarlo. Antes que todo, los labios los coloreé con rosa y rojo dándole un brillo de lápiz labial. Para los ojos combiné naranja y verde para obtener un color algo gatuno. Ahora sí, usé el café para los tonos oscuros y el naranja para los tonos medios dejando muchos espacios en blanco para darle ese tono de piel claro. La técnica que usé es aplicar capas suaves entrecruzadas para ir obteniendo poco a poco la intensidad deseada. Antes de que seque la tinta, le paso el cotonete y así obtengo un degradado natural para la piel. Con una gama de colores muy reducida, debemos buscar la forma de adaptar nuestras herramientas aunque eso signifique reducir la intensidad del coloreado para obtener el tono correcto. Finalmente usamos el negro para el resto del traje dándole una textura de cuero. Para las partes blancas solo aplicamos un leve sombreado y le pasamos el cotonete. Usar bolígrafos puede parecer sencillo, pero la verdad es muy laborioso. Sobre todo cuando tienes muchos detallitos que entintar o al rellenar áreas grandes con intensidad. Pero no te apresures, el dibujo estará listo cuando tenga que estar listo. Listo, el dibujo está completo. Gracias por ver el video y espero que estos consejos te sean útiles. Te agradezco mucho una suscripción, un like, comentario y que compartas para traer más dibujos. Todos los dibujos delineados y terminados los tengo disponibles en Facebook. Sigue esforzándote y nos vemos hasta el siguiente dibujo.